La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre presenta Sonidos Parlantes. Conduce Arturo Figueroa Bustos. Los conciertos son momentos mágicos e invaluables. ¿Quién no ha cumplido un sueño juntando cada peso hasta por fin comprar el ticket del tan ansiado recital de su banda favorita, para corear esas canciones que por años resonaron en su habitación, o en las fiestas de juventud, o hasta como compañía durante largas caminatas por la ciudad? A pesar de que para los empresarios la experiencia de la música en vivo sea tan solo un negocio, en esa fecha agendada hay mucho más que la venta de un servicio. Es un ritual, como pocos que subsisten hoy en día. Bienvenidos a Sonidos Parlantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a conversar sobre el libro Arriba del Escenario, la historia de los megaconciertos en Chile, escrito por Claudia Montesinos y Javiera Calderón. Estoy aquí en el espacio Trayecto, la librería de la línea 6 y línea 1 del metro, en el Metro Los Leones, con Claudia. Hola Claudia, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Ok, lo primero, yo siempre pienso un poco esto de cómo surge una idea, cómo surge la idea de hacer un libro. En el caso de los libros de música hay como dos vías: escribir sobre algún proyecto musical en particular, o sea, sobre una banda, sobre un músico, qué sé yo. Lo otro es escribir sobre algún género. Y la tercera vía es la más difícil, que es encontrar como un tema asociado a lo musical, que involucra muchas otras cosas y que probablemente por lo mismo es más complejo de reportear, sobre todo. Quiero ir un poco a eso, a la génesis de cómo se les ocurrió hacer un libro sobre la historia de los megaconciertos en Chile. Lo comenzamos como nuestra tesis de periodismo en la Universidad de Chile. Esto fue el 2015. Queríamos investigar sobre los conciertos porque era algo a lo que íbamos mucho con Javier. Era muy fanática en ese momento. Estábamos yendo a conciertos masivos, a tocatas, a bares, a escuchar música. Y este fanatismo también lo veíamos desde el punto de vista periodístico, teniendo en cuenta como la relevancia que tenía, y también haciéndonos preguntas respecto a cómo se había gestado esta industria, principalmente quién eran las personas que estaban detrás de las productoras, porque en ese momento había una situación que es distinta ahora, que en todos los afiches de conciertos no aparecían los logos de las productoras. Uno tenía que investigar harto para saber quiénes eran. Eso es algo que se ha abierto un poco más en el último tiempo. Entonces queríamos saber quiénes eran, cómo se gestaban, por qué eran tan caras las entradas. También estaba mucho como el tema de que en Chile las entradas eran súper caras en comparación al resto de Latinoamérica. Entonces teníamos como todas esas inquietudes como periodista, como finalizando nuestra formación universitaria. Uh-huh. Y teníamos ganas de mezclar también con toda nuestra vivencia personal y nuestra vivencia como fanáticas. ¿Te acuerdas de algunos conciertos de esa época que veían cuando estaban masticando un poco esta idea? Algo que me acuerdo de varios que fuimos con Javiera. Me acuerdo que fuimos a ver a Blur, que fue teloneado por Beck en el Nacional. En el Nacional. Muy bueno, Beck, estuvo muy bueno. También fuimos a algunos conciertos, de algunas bandas brasileñas. Me acuerdo que vimos a Jorge Drexler también en esa época, y otras tocatas de bandas chilenas que estábamos identificando en esa época. Me acuerdo que fuimos a la Maestra Vida a ver una banda que no me acuerdo bien cómo se llamaba en este momento, pero lo habíamos conocido a través de nuestra investigación para la licenciatura, que también tenía que ver con música y era sobre los sellos discográficos independientes. Entonces a raíz de eso conocimos como a esta gente, y yo creo que eso también fue un camino para llegar a esta investigación, que era como el otro polo, porque estábamos inicialmente investigando la industria independiente y ahora queríamos ver como la industria masiva, pero igual mantenía como esta inquietud de conocer el detrás del fanatismo. Uh-huh. Bueno, algo que me parece que es importante para la gente que está escuchando es que, sobre todo la gente más joven probablemente, es que la música en vivo masiva en Chile
hubo una época que no existía, digamos, que básicamente desde el año 89 hacia atrás, digamos, sobre todo las visitas internacionales estaban totalmente interrumpidas por el hecho de que vivíamos en la dictadura. Pero claro, los conciertos masivos, y el libro lo aborda, parten con Rod Stewart, me imagino, ¿no? El año 89... Sí. Estadio Nacional, y el libro toma ciertos conciertos como hitos finalmente, porque obviamente ha habido y cada vez hay más oferta de conciertos en estadios, en arenas, en teatros, qué sé yo, de diferentes magnitudes, y me gustaría un poco que nos pudieras contar por qué ciertos conciertos son más relevantes que otros y en qué sentido son más relevantes, digamos, claro. Y si puedes nombrar algunos ejemplos en particular que en el libro sean relevantes. Bueno, el desafío al elaborar esta investigación fue identificar y definir cuáles eran estos hitos, porque obviamente, y nos hemos encontrado con comentarios posteriores, faltan muchos conciertos, seguro. Faltan montones para todos los ojos, pero nosotras lo que hicimos fue analizar de qué manera se fueron generando cambios en la industria, y cada uno de los conciertos que está relatado acá está seleccionado porque fue un hito y generó un cambio en distintos aspectos, como el modelo de producción, la actitud del público, por ejemplo, sistema de boletería, infraestructura, derechos del consumidor. Cada uno de ellos podemos notar que generaron ciertas repercusiones y hubo cambios, y a través de eso nosotros pudimos generar etapas en la industria, en la historia de la industria, porque necesitábamos sistematizar esta información, que no fuera solamente un recuento de conciertos. De hecho, la primera parte es más bien narrativa y aborda un poco cada uno de los primeros conciertos, pero después ya se vuelve tan popular que es más de lo mismo. Entonces empezamos a abordar otro tipo de cosas. Abrimos la historia con el concierto de Rod Stewart en el Estadio Nacional, que fue súper llamativo porque realmente fueron muy pocos meses después del plebiscito, y era la figura perfecta para abrir esta industria, porque era una persona muy inofensiva, muy masiva. Muchas personas nos decían, a mí no me gustaba Rod Stewart, pero había que estar, porque era la primera vez que podíamos estar cerca de una producción de este tipo. Sí, yo creo que Rod Stewart nunca se imaginó que iba a llenar un estadio tan gigante en un país como este. No. Yo creo que había un músico que nos decía, estábamos tan eufóricos que hasta las canciones lentas las saltábamos por todo, gritaban por todo, y él tenía este tipo de espectáculo de estar chuteando pelotas, con una gigantografía de una mujer, con movimientos muy exagerados. Entonces era como un show perfecto para esta como apertura. Y después, en contraposición, viene el concierto de Silvio Rodríguez el 90, que también estaba como, nos hablaban de que estaba peligrosamente lleno el Estadio Nacional, y que significaba otras cosas. Significaba un pequeño acercamiento a un tipo de democracia que se estaba anhelando, una persona que no pudo venir en toda la dictadura. De hecho, la última vez que vino a Chile fue el 72, por ahí, y que había sido parte de la resistencia, mis padres, por ejemplo, me cuentan que ellos en la universidad se intercambiaban cassette de manera muy peligrosa. Entonces significaba mucho, y para la gente era un evento de por fin estar en comunidad. Muy simbólico. Muy simbólico, sí. Sin duda. Hay otros, por ejemplo, que también son abordados de manera especial en el libro, como por ejemplo los dos conciertos de Los Prisioneros en el Nacional del 2001, creo que es. 2001, que claro, porque probablemente fue la primera banda chilena que logra un suceso de ese tipo. No sé si hay algo ahí en particular, por ejemplo, que es un concierto que a mí en lo personal me significa mucho, porque yo fui, tenía 8 años, me llevó mi familia. De hecho, hubo una preparación previa, nos educaron en música de Los Prisioneros antes de ir a este concierto,
Y haber investigado, después de haber hablado, por ejemplo, con Carlos Fonseca sobre cómo fue la producción, fue muy, muy interesante y muy, muy lindo entender que fue una producción completamente distinta, porque ellos se encargaron de todo, no había auspiciadores, ellos armaron una productora para armar este concierto. La idea era que los precios fueran muy bajos para la gente, porque era un regalo para las personas que durante tantos años habían sido fanáticos de Los Prisioneros. Me acuerdo que Chalo González, que estuvo a cargo del sonido, nos decía que tenían fama de sonar muy mal, pero porque no tenían las condiciones adecuadas para esto. Entonces estaban muy preocupados de darle ese regalo a la gente, de entregarles como y esta reunión también de Los Prisioneros. Entonces fue un concierto que para la industria de la música chilena es muy significativo, y ahora quizás hemos visto más eventos de este tipo con músicos chilenos, pero en ese momento la música chilena estuvo abandonada por la industria de los conciertos masivos. Probablemente la llegada de Lollapalooza también fue un hito muy, muy importante. Si bien hubo algunos festivales previos, el alcance que ha logrado tener, además que probablemente llegó justo en un momento en el que también la música chilena estaba en un auge, con la música independiente que se estaba volviendo un poco más masiva e internacionalizable, y como Lollapalooza, al menos en su origen, viene como desde de la raíz de la música alternativa, en fin, entonces claro, y que finalmente ha terminado siendo como el gran festival, ¿no? Como que es más grande que hay en este momento, ¿no? ¿Qué pudieron contar o algo que te acuerdes tú que fue interesante saber de los Lollapalooza, por ejemplo? Igual es interesante cómo llega a Chile, porque fue una gestión muy directa de los productores. Ellos hicieron maquinaria antes con Transistor, y los productores de Lollapalooza vinieron a maquinaria para ver qué tan preparados estaban para recibir este proyecto tan gigante. Entonces hubo como... fue fortuito, pero también hubo un demostrar que eran capaces, y fueron varios factores. También Santiago se estaba poniendo un poco de moda, vino el Perry Farrell, sí. de James Addiction. Sí. Vino al Parque O'Higgins, le encantó la ubicación, le encantó como la idea del lugar, y bueno, con los primeros Lollapalooza no se estaba financiando la inversión, eso empezó ya posterior. Y bueno, aquí las marcas, que algo como interesante también en este aspecto, juegan un rol fundamental. Son los mecenas que logran que este tipo de proyectos se realicen. Y a pesar de que, bueno, en el comienzo también se hacía con venta en verde, claro, en ese momento eran las marcas las que estaban sosteniendo este proyecto a largo plazo, y después ya del tercer, cuarto año ya se sostiene por sí mismo. A propósito de lo de la venta en verde, el libro tiene yo no sé si vas a corroborar lo que voy a decir o no, pero quizá implícitamente hay una cierta mirada crítica también a la hipercomercialización que ha terminado teniendo esta industria de los conciertos, lo que hablábamos antes de los precios de las entradas, bueno, quizá un excesivo protagonismo de las marcas, esta como sectorización de los tickets también por los VIP, Super Plus, Ultra, de qué sé yo qué, en fin. ¿La visión que tiene el libro tiene un poco esa mirada, o en realidad simplemente es como decir, bueno, es así? Yo diría que sí tiene una mirada crítica que fuimos desarrollando en la medida que hicimos la investigación. De hecho, nuestro acercamiento a los conciertos cambió durante este proceso. De varios años, por cierto. De varios años, sí. Fueron como 6 años haciendo el libro y 1 año haciendo la tesis. Y porque fue la tesis, pero después lo reescribimos por completo. Esto no es la memoria de título. Entonces sí, cambió nuestra percepción, y como es una industria cultural y tiene la dualidad de ser, por un lado, un negocio, y que uno no puede culpar a los productores de estar como lucrando con arte, porque es un negocio. Pero por otro lado sí hay un componente social, comunitario y cultural en la música en vivo, que
desde nuestro punto de vista es como lo más importante de un concierto, o es como lo que a nosotros nos llama más. Entonces está esa dualidad y al final es difícil llegar a un equilibrio en el que las personas puedan como acceder de manera más justa a los conciertos, y por otro lado los productores puedan tener como su negocio y puedan seguir trayendo a estas bandas. Así es. Bueno, de hecho, en el extracto del libro que leí, al principio se aborda un poco esa idea, digamos, de que es uno de los pocos espacios que hay como en la contemporaneidad, apela un poco a lo colectivo, de algo como a la pertenencia a una comunidad que está compartiendo algo, en este caso una experiencia sonora, digamos. Para hacer el libro entrevistaron un montón de gente, y gente muy diversa en este campo, digamos, desde los propios músicos, pero gente de las productoras, pero también público, digamos, gente que le gusta la música. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y si hubo de repente alguien que te dijeron, necesitamos entrevistar sí o sí a esta persona, y alguien que haya sido más complicado, por ejemplo, conseguir que conversara. Si podéis contar un poco ese proceso con las fuentes vivas, en el fondo. Bueno, la idea era hablar, poder contar esta historia desde los propios actores de la industria, por eso tenemos músicos, productores, pero también tenemos sonidistas, tenemos gente como técnica, periodistas y gente también fanática, legisladores. La idea era como poder hablar desde el punto de vista de todas esas personas. Las personas más difíciles fueron los productores. De hecho, pudimos acceder a pocos productores, no pudimos acceder a los que más queríamos. Y eso igual era frustrante en el proceso de investigación, porque nosotros queríamos conocer esos testimonios, queríamos contar también cómo ellos mismos forjaron esta industria, porque son actores fundamentales. Pero claro, tuvimos que suplir un poco con otras personas que los conocían y que sabían un poco el tejimaneje de esta industria. Y también fuimos llegando a mucha gente a través de las mismas fuentes. Eso es muy entretenido en las investigaciones, especialmente cuando uno está como en el proceso inicial más exploratorio y está ahí como entrando en el campo, y a veces te encuentras con personas que son muy generosas y que son muy abiertas y motivadas. Nosotros tuvimos algunas personas que cuando les contamos que estábamos investigando este tema, se motivaron mucho, nos dieron muchos contactos, nos hablaron de muchas personas, que así se fue generando una red y fuimos reconstruyendo esta historia. Entonces son varios procesos, porque después ya al final, cuando uno ya está como ya conoce más del tema y hay como ciertas personas específicas que quieres entrevistar para hablar de ciertos temas específicos, es otra etapa, pero sí, esa etapa exploratoria es muy enriquecedora y es como que toda la información que uno puede conseguir sirve, es muy entretenido. No sé si quieres o puedes nombrar alguno de esos angelitos que tuvieron en el proceso. Pato Cuevas, periodista de la Futuro y académico de la UDP, fue fundamental. Él nos dijo, esto es un tema que no se ha investigado, de hecho con él hablamos cuando estábamos empezando la tesis y nos dio montones de contactos, y a través de contactos que él nos abrió, esas mismas personas nos fueron abriendo otros contactos, como Marcelo Aldunate, por ejemplo. Él también nos conectó con otra gente y fueron súper generosos en todos sus testimonios. Respecto de la manera de contar esta historia de los megaconciertos, ¿cómo deciden qué tono le van a la escritura, más narrativo o en algunos momentos quizás más con información dura, en fin, como más testimonial por momentos? ¿Cómo se va armando esas decisiones de escribámoslo de este modo para que, no sé, pueda ser entendido o lo pueda leer la mayor cantidad de gente posible, finalmente? Que yo creo que sea un poco la idea. Claro. Bueno, como te contaba al comienzo, esta fue una tesis y en ese momento tenía un lenguaje mucho más académico, más cercano de las industrias culturales. Entonces, cuando decidimos convertirlo en un libro, que eso fue después de que nos ganamos un premio en España por la investigación de la Fundación SGAE, ahí nos planteamos como principal objetivo que pudiese ser leído por el público fanático de los conciertos. Entonces, que tuviese un lenguaje simple, directo, que fuera entretenido, que
apelar a la experiencia, o sea, hay hartos pasajes en los que tratamos de replicar narrativamente la experiencia de lo que es la música en vivo. Por eso también tiene material visual, tiene fotos, tiene los tickets, como también apelando a ese sentimiento del fanático. Y por otro lado también queríamos que fuera un aporte para futuros investigadores que quisieran abordar este tema. Entonces también por eso hay harto material concreto de lo que recopilamos. Por ejemplo, están como todos los precios de las entradas de los conciertos que hablamos, traspasados también a UF en alguna época de hace unos años. Y al final estamos contando una historia. El periodismo, su principal rol es ser traductor, que era como algo que para nosotros era súper importante. Entonces investigamos este tema y queremos que otras personas que no saben todo lo que hemos leído nosotras puedan entender cómo funciona, y como consumidores también puedan tomar decisiones informadas y decidir a qué concierto van a ir, con qué productora están dispuestos a pagar ciertos precios, que es algo que para nosotras sí fue significativo, y en un punto sí tomábamos decisiones, ya no era, viene una banda, voy a ir sí o sí. ¿Quién está detrás? ¿Dónde es? ¿Ese lugar suena tan bien o no suena tan bien? ¿Vale la pena pagar este precio? Entonces queríamos como toda esa información entregársela a las personas para que pudieran tomar sus decisiones. Hay un lugar que suena horrible, pero no voy a decir cuál es. Pero es grande. En fin. Creo que hay un tema que es importante mencionar como para ir redondeando un poco la conversación, y que hoy día está muy en la palestra cuando se habla de los conciertos, que es este tema de la predominancia de celulares, digamos, de mucha gente que se dedica a grabar los conciertos, fragmentos, qué sé yo, grabarse a sí misma, qué sé yo, y los mismos músicos, digamos, han generado como un debate al respecto de que eso de alguna manera echa a perder la experiencia, tanto para la propia persona que está viendo un concierto, que no lo disfruta del todo, no está ahí realmente, y por el otro lado los propios músicos muchas veces se fastidian con esto. Yo creo que también tiene una dualidad esa situación, porque está como la libertad personal y por otro lado está la experiencia comunitaria. Yo creo que como decirle a las personas cómo tienen que vivir esa experiencia es un poco complejo, considerando también, por ejemplo, los festivales, en los que muchas veces la experiencia es más importante que el contenido musical, que es algo que también se ha estado como cuestionando harto. Pero también entiendo el punto de vista especialmente de los músicos de sentirse frustrados frente a un público que no está como a ellos les gustaría que estuviese presente. Y quizás también a mí como fanática de los conciertos me genera un poco de ruido en el sentido de la experiencia que uno puede vivir al centrarse solamente en la música, al no solo escucharla con los oídos, escucharla con todo el cuerpo, vivirla, sentir todas las vibraciones, sentir el bajo en la guata o bailar en ciertas canciones, como que quizás a mí me genera más como ojalá todos pudiesen experimentar eso y después de experimentarlo decidir cómo quieren vivir ese concierto, porque es una experiencia muy única y que realmente te conecta con el presente, que al final son como las cosas que estamos buscando, y cuando estás viendo el presente a través de una pantalla te sales de ese momento. Entonces yo creo que la experiencia es como tan mágica que sería lindo que todo el mundo pudiese como vivirla, aunque sea una vez. Así es. Vamos a ir al cuestionario especial que tiene este podcast, el cuestionario parlante. Cuestionario parlante. Cotidianamente, ¿cómo te informas? Me informo por redes sociales. Ya. Sí. Ok. Y cuando quieres saber más sobre una noticia, ¿qué haces? ¿Dónde buscas? Googleo y reviso varios medios, o voy a algún medio en específico de acuerdo a la noticia, pero es como una búsqueda más con pinzas. ¿Algún libro sobre música que recomendaría? Uno local idealmente.
Sí, el libro No se escucha de Marisol García, que lo lanzó hace muy poquito, es un libro que está muy interesante. De partida aborda un tema que es el silencio, que para mí como investigadora de la música me gusta mucho la idea de abordar un tema tan novedoso, especialmente en investigación en música chilena. Me abre igual la mente y bueno, tiene, a pesar de que toca un tema muy teórico, ocupa un lenguaje súper simple y amigable, entonces como de fácil lectura. Y por otro lado, a mí me gustó mucho porque desde este punto de vista de la investigación me motivó también con mis propios proyectos. Entonces es un libro que recomiendo porque es bastante fuera de lo común. Sí, estamos grabando en el 2026, por cierto. Sí. Yo también lo estoy leyendo en este momento. ¿Algún programa informativo favorito o algún comunicador, columnista, youtuber que sigas, te gusta? No, francamente estoy como bastante alejada, estoy como tomando distancia de la sobreinformación. Que ese también es otro tema que en comunicación es muy relevante hoy día, hay mucha saturación. Sí, es cierto. ¿Alguna vez has compartido o caído en alguna noticia falsa? Si te acuerdas, ¿cuál? No, pero me ha pasado al revés, que he pensado que noticias reales son falsas. ¿Pero te acordáis de alguna más? Sí, la muerte de Piñera. Sí, pues ese tipo de noticias, es cierto. Muchas gracias por contestar este cuestionario parlante. Cuestionario parlante. Ok, vamos a la última parte de esta conversación. Bueno, este libro lo escribió Claudia con Javiera Calderón. Javiera no está en Chile, está en Australia, ¿cierto? Uh-huh. Y vamos a hacer un contacto con ella para preguntarle un par de cuestiones. Javiera Calderón, ¿nos escuchas bien? Hola Arturo, sí, te escucho súper bien. Cuéntanos algo de las bambalinas de algunos de estos conciertos. Oh, hay muchísimos. La verdad en que cada concierto que investigamos aparecían anécdotas muy interesantes. Entonces hay algo que nos llamó mucho la atención cuando uno revisa los archivos de la época, es la importancia que tenían estas tras bambalinas, entre comillas, porque los diarios les dedicaban páginas completas, incluso portadas, no solo anunciar la llegada de un artista de la talla de Rod Stewart, por ejemplo, sino también que era contar todo el detalle. Las exigencias del artista, cómo sería su camarín, cómo llegaba al país o lo impactante que era el escenario para ese momento en Chile. ¿Qué tan complejo fue entrevistar a las propias productoras de conciertos? Logramos conversar, por ejemplo, con uno de los dueños de Lotus, que está detrás de Lollapalooza, con una directora de Fauna Producciones que organiza el festival Fauna Primavera. También uno de los dueños de Street Machine, que produce festivales de música electrónica como Creamfields. Entonces todas esas conversaciones fueron bastante distintas e interesantes, pero había algo en común que nos llamó mucho la atención. Por un lado, los productores nos daba la impresión que se ven a sí mismos como actores clave en la cultura y en el entretenimiento, incluso impulsando o participando en discusiones de políticas públicas. Pero por otro lado, cuando se trata de hablar de información un poco más concreta, son muy reservados, herméticos. ¿Cómo ven ustedes en el libro la evolución del comportamiento del público? ¿Ha evolucionado realmente? Sí, eso fue súper interesante revisar. Nos encontramos con conciertos bien caóticos en los años 90. En esa época yo diría que el público estaba dispuesto a todo, era como una relación mucho más al choque, porque al comienzo la gente no tenía muy claro cómo comportarse en los conciertos y además la industria era muy nueva en Chile, así que tampoco existían protocolos de seguridad bien establecidos, entonces muchas veces fue a partir de accidentes o situaciones muy críticas que se empezaron a tomar medidas un poco más serias respecto a la seguridad de los conciertos. Por ejemplo, el concierto de Guns N' Roses que te mencionaba, murió una niña de 15 años. Después el concierto de Deep Purple, el 97,
Aproximadamente 40 personas treparon por una torre de sonido que al final terminó colapsando sobre el público. No hubo fallecidos, afortunadamente, pero fue una situación súper al límite, la verdad. También está el caso de los festivales de Monster of Rock el 96, donde hubo múltiples accidentes. Había un público que era muy, muy desbordado, habían peleas, problemas de seguridad, o incluso también el concierto de Red Hot, que fue el 99, si no me equivoco, donde también se registraron disturbios y también un público bastante descontrolado. Entonces, el común de estas cosas que pasaron, yo diría que eran como peleas, consumo de alcohol, o la seguridad básicamente se veía sobrepasada. Pero con el tiempo eso fue cambiando. A medida que Chile empezó a recibir más conciertos, más festivales, se fue construyendo como una cultura del concierto mucho más clara, tanto en el público como en la industria. Se empezaron a profesionalizar los equipos, mejorar la seguridad, y también yo diría que el público aprendió ciertos códigos de comportamiento. Con el tiempo, ¿tú crees que se han elitizado los conciertos? ¿Hay democratización en el consumo cultural? Se ha ido elitizando bastante. Por un lado, los conciertos se han ido transformando, claro, en experiencias mucho más completas, casi como eventos de consumo cultural ampliado, pero al mismo tiempo eso también se ha ido desplazando en el centro, donde la música ya pasa un poco a ser como este accesorio, donde la experiencia del concierto ya como que toma otra relevancia y empieza a hacer se empiezan a generar ciertas barreras de acceso. La música es algo que me apasiona y me apasiona mucho, y los conciertos en particular siguen siendo un tema que me interesa seguir explorando, porque es una industria que está en constante movimiento, no es algo estático. Más que un proyecto definido, yo diría que hay una inquietud constante, y seguramente en algún momento eso se va a traducir en algo más concreto. Ok, gracias Javiera por aportarnos y complementar este capítulo desde tan lejos, desde Australia. Claudia, ¿tienes algún tema que se pueda comentar, directo o indirectamente, de algún proyecto, de libro, de alguna investigación que estés ahí masticando? Estoy con un proyecto de investigación sobre música, pero estoy en la fase exploratoria, entonces estoy recién adentrándome en el tema y viendo hacia dónde me lleva. Pero ahí estoy... Y no podemos decir nada más al respecto, No. me imagino. Pero igual quiero reencontrarme con la investigación. Ok, bueno, eso Claudia. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Sonidos Parlantes. Muchas gracias. La Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre presentó Sonidos Parlantes, diálogos sobre música y comunicación. Sonidos Parlantes es un proyecto producido por la agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre. Dirección General, María Fernanda Moena. Conducción y producción periodística, Arturo Figueroa Bustos. Postproducción y difusión, Diego Jerez, Isadora Pizarro. Difusión, Escuela de Periodismo y Comunicación, Kiara Galdames. Encuéntranos en postdatafinis.cl y en Instagram como Sonidos Parlantes.